Les cuento que el día sábado fue un taller donde hablamos sobre el deseo ardiente, sobre nuestras metas, sueños, objetivos. El título tal cual era así, ¿no? Deseo ardiente y cómo aquello influye en tus valores. ¿Sí? Una tarde en la que estuvimos hablando algunas cositas y sobre todo estuvimos rompiendo creencias limitantes. Porque, por una razón fundamental, no se puede tener deseo ardiente sobre aquello que quieres como objetivo, deseos, sueños, anhelos, si es que no rompes tus creencias limitantes. Si tus creencias limitantes te atrapan, si tus creencias limitantes te gobiernan, no creo que tengas deseo ardiente sobre aquello que de pronto estás buscando. Así que hoy les traigo un breve comentario sobre aquello que hemos trabajado ese día y que me pareció muy interesante poder conversarlo el día de hoy. ¿De acuerdo? Obviamente, el taller en la que estuve inmerso el día sábado, normalmente están hablando temas de resultados, metas, sueños, ¿sí? Así que era importante hablar de estos temas. Pero en este caso, el día de hoy, vamos a hablar bajo los frentes que tú elijas interpretar. Pero es importante que tú lo interiorices y lo apliques en cualquier área de tu vida. ¿Te parece? Así que manos a la obra, vamos a ver qué sucede y empecemos. ¿Les parece? Con unas preguntas. Si puedes, anótalo. Si no puedes, cáptalo, reflexiónalo. Primer escenario. ¿Cuántos de ustedes sienten que han estado viviendo al máximo de su potencial? A ver. ¿Cuántas veces has sentido que has vivido al máximo tu potencial? Y mejor aún, a ver si hoy estás sintiendo eso. O de repente, en el fondo, sabes que te estás conformando con mucho menos de lo que probablemente eres capaz. Y ahí viene una pregunta que seguramente te hace reflexionar muchísimo. Siguiente pregunta. Imagínate que hoy haces una película en HD de tu historia y lo lanzas a nivel nacional. ¿Cuánta gente pagaría por verla? ¿Haría cola para comprar una entrada? O de repente ve otra película y prefiere ir por la otra película y no elige la tuya. Porque cree que no es una película de impacto, no es una película que trasciende, porque no es una película que probablemente supera las expectativas de otras películas. Imagínate. ¿Sí? Tercera pregunta, la tercera. Hablemos un poco de una creencia también que está asociado a esto del conformismo, y que de pronto es necesario que le des una mirada diferente. Si es que no quieres reflexionar, no hay problema, tranquilo, solamente es una reflexión. ¿De verdad crees que Dios, la vida o el universo en general te pusieron aquí a través de un nacimiento solo para que sobrevivas? ¿O será que tú misma, tú mismo, te has conformado con menos de lo que fuiste diseñado para ser? Ojo aquí, tú fuiste diseñado de una manera extraordinaria. Pero ¿qué pasa si haces menos de tus capacidades? Me pongo a pensar también de que de repente, si Dios hubiese sido conformista, ¿tú crees que hubiese creado todo este universo con la complejidad que tiene? ¿Con todo eso que vemos como maravilloso? ¿Te imaginas si Dios hubiese sido conformista? No, vamos a poner solamente 5 especies, ya no miles. No, ¿para qué tanta agua en este planeta? Mucha agua, menos agua. Preguntas que trascienden a través de un conformismo. Entonces, cuando de repente miramos nuestras vidas, girando un poco y mirando atrás de repente, pero lo hacemos de una manera honesta,
y muy alejado de vivir atrapados, ¿sí? De vivir atrapados por esas creencias muy arraigadas en nosotros. Descubrimos una verdad incómoda. Sí, pues nos va a doler. Nos va a doler saber que estamos ahí sostenidos, seguramente por estos hilos. Y darnos cuenta en primera instancia duele, sí, incomoda. Pero a veces podemos ver que la mayoría de las personas se han conformado a ser un promedio. Un promedio, ¿no? Ni frío ni calor, ni chicha ni limonada. Y no porque no tengan talento, no porque no tengan destrezas, no porque no tengan cualidades, no porque no tengas inteligencia o sueños grandes, no estoy hablando de eso, sino porque inconsciente o conscientemente vas eligiendo esa comodidad que te atrapa, una comodidad que te atrapa, una comodidad que te muerde o de repente te pone el pie en el cuello y te dice una y otra vez, por si acaso, ni siquiera te atrevas a arriesgarte. Y te lleva a un mundo de seguridad donde prefieres estar segura y de repente hasta sentirte grande. O simplemente la rutina por encima de la aventura. Algo que de pronto nos hemos olvidado y nuevamente te lanzo una pregunta. ¿Cómo vas con aquello llamado aventura? ¿Cuándo ha sido la última vez que te aventuraste? De repente a ir a un lugar y encontrar las puertas cerradas. Pero no, pues solamente te pusiste a renegar porque encontraste las puertas cerradas y no te diste cuenta que te aventuraste a ir hacia aquello que aunque sabías que había la posibilidad de que todo iba a estar cerrado, tú te fuiste, ¿no? Disfrutando el camino con el entusiasmo de encontrar una puerta cerrada, pero aún así no te importa encontrarla cerrada. ¿Hace cuánto tiempo que no te aventuras a algo? Y si seguimos hablando del promedio, ese lugar tibio donde no hay dolor, un lugar tibio donde no hay dolor, fíjate, préstale atención. Pero sabes muy bien que no va a haber tampoco gloria y seguramente menos la satisfacción. No vas a ir perdiendo, o si pierdes es muy poco, o no sientes la pérdida, o no quieres sentir perder algo, pero tampoco vas a tener grandes victorias. No vas a tener grandes victorias. Y pareciera que hay un cierto tufillo a sobrevivencia. Pareciera que ya no es vida. Me acuerdo en el colegio, y seguramente tú te recuerdas también, muy pocas personas se van a recordar de los tibios, más se van a recordar de los que destacaban, o de repente de aquellas personas que también eran alborotadoras, de repente lisas, traviesas, negativas, aparentemente. Pero no te hace recordar de los tibios. A ver, recuérdate, ¿de quién te recuerdas más? ¿De los que destacaban? ¿De los que sacudían el aula? ¿O de los tibios? Ni frío ni caliente. ¿De quién? Entonces lo más fuerte y lo más doloroso, o lo que más impacta seguramente muchas veces, es que ni siquiera somos conscientes de esto que viene sucediendo. Y nos hemos instalado ahí, ¿sí? Nos hemos instalado ahí cómodamente, muy confortablemente, ¿sí? Muy confortablemente. Seguramente hasta te sientes seguro, hasta te sientes segura. Pero ya estás ahí. No quieres sentir el riesgo, no quieres sentir la nedralina. Y te vas convenciendo poco a poco que este es el lugar adecuado. Y de pronto, y ahí te pido que vayas reflexionando, y ahí te pido que vayas sacando frases que seguramente has escuchado, o que de repente algún momento lo has dicho. Al menos tengo trabajo, no me quejo. O de repente, al menos tengo comida. Alguna vez una persona dijo, una de las cosas que podemos generar en nuestras vidas, donde nos genera tranquilidad, es tener una casa
donde llegar a estar tranquilos. Sí, efectivamente. Pero a veces eso es mal interpretado y nos lleva a un espacio de tanta, pero tanta comodidad que solamente venimos corriendo a casa para sentirnos seguros. Y hay otras personas que viven con otros pensamientos, donde no se atan a una casa porque no tienen miedo a que los desalojen por falta de pago, porque están seguros que están viviendo y están seguros que están haciendo lo necesario para cubrir aquello, porque no buscan esa comodidad de una casa. No sé si será válido, no sé si te alineas, no lo sé, solamente suelto aquello que alguien decía por ahí. O de repente de pronto escuchaste palabras de papá o mamá: con que me alcance para vivir, está bien, es suficiente. No seas ambicioso. Otros más atrevidos de pronto utilizan la religión o a Dios diciendo que Dios así lo quiso, entonces acepto mi destino. No entiendo por qué puedes poner a Dios en aquello que te está sucediendo. Y aquí quiero hacer un alto. Aquí quiero hacer un alto porque es necesario también hablar sobre lo que de pronto alguien comentó en la charla del día sábado en el taller. Te cuento que no era la única persona, no es que no era la única persona, eran dos personas, creo que hasta tres personas, que estaban en ese evento y definitivamente no creían en Dios. Y no es ni bueno ni malo, pero simplemente no daban validez a un mensaje asociado a Dios, cuando lo único que quería es de que se den cuenta de cómo a través de un mensaje vamos programando nuestra mente. Lo cierto es de que al parecer había una espiritualidad mal entendida, porque alguien por ahí dijo: no creo en la religión. Y yo le preguntaba: oye, ¿pero conoce la religión? ¿No será que la religión, interpretada desde tu punto de vista, lo que tú ves, está siendo manipulada por personas y no tiene nada que ver con la religión? ¿Cómo una persona que no conoce la Biblia puede decir la religión no sirve? Y esas preguntas le decía a estas personas. Y al parecer hay una espiritualidad mal entendida, ¿no? Porque para algunos la espiritualidad está sirviendo como un refugio de conformismo. Y no lo sé si de pronto sea justo utilizar la espiritualidad para llevarnos a esa oscuridad de conformismo que solamente nos frena, porque seguramente muchas veces hemos escuchado a personas que decían: si Dios quiere, así será, y lo usan como una excusa permanente para no accionar, una excusa permanente para no hacer algo para transformar lo que viene sucediendo en su entorno, en su vida, en su sociedad, y por consecuencia para nada quieren esforzarse o no quieren arriesgarse. No quieren mover un solo dedo, con esa excusa barata seguramente. Pero sabemos bien que eso no es fe. Pareciera que ahí más es una resignación con una máscara de fe. ¿Será que de repente la espiritualidad real nos empuja a crecer, a expandirnos, a sacar nuestro máximo potencial? Pero ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento eso? ¿Por qué te digo eso? ¿Qué sentido tendría? ¿Te has puesto a pensar qué sentido tendría que un creador infinito te dé vida, dones, talentos, inteligencia, un cuerpo, un propósito, para que los entierres bajo las excusas que el Dios proveerá? Pareciera que no hay sentido, ¿no? ¿Cómo podemos decir que Dios ha creado a su Hijo bajo imagen y semejanza? Sin embargo, yo desde esa creación digo que Dios proveerá todo lo que tengo o no tengo. Si en teoría tengo talento, tengo capacidades, tengo inteligencia, tengo emociones, tengo fuerza, tengo inteligencia, y que de repente debería explotarla al máximo, sino ¿para qué me ha dado todo eso? Que de por cierto es muy, pero muy valioso. Por lo tanto,
bajo ciertos pensamientos, la espiritualidad, esa espiritualidad que estábamos hablando, a veces sirve de anestesia a la conciencia para no seguir creciendo. Y nos vamos alejando de la abundancia. Una abundancia que Dios ya nos enseñó, pero no queremos verlo. Y más bien ese pensamiento nos lleva a una paz engañosa, de repente una paz mediocre. Pero tal vez la espiritualidad auténtica es incómoda, es retadora, es confrontativa, es exigente. Te recuerda que la vida es hoy, que tienes un tiempo determinado y que de repente sería súper ideal que la vida nos exija frutos verdaderos, porque nos ha brindado todas las posibilidades y capacidades y recursos para poder lograr todo aquello que queremos. Ponía el ejemplo de que, por decirlo así, ¿te has puesto a pensar? ¿Ustedes saben cuál es la historia de la Madre Teresa de Calcuta? Una madre que salió del convento para ir a la cancha, para sanar personas heridas, exponiéndose a veces a enfermedades y que, por cierto, murió también enferma. Por lo tanto, ella estaba viviendo una espiritualidad en acción y, sobre todo, una espiritualidad en abundancia, porque cuenta la historia de que había millonarios que temblaban cada vez que venía ella a exigir, pedir, de repente a suplicar algo de apoyo económico, porque ella sí o sí los convencía, porque allá afuera estaban sus enfermos, sus niños, sus madres necesitando ese apoyo. Por lo tanto, ella tenía una mentalidad en abundancia. Ella nunca buscó el dinero para sí misma, es obvio, pero sí tenía muy claro que esos recursos le permitían vivir una espiritualidad mucho más en acción, llegando a más personas. Porque no estaba peleada con los recursos, era consciente de la necesidad de los recursos materiales. ¿Por qué? Porque a su lado tenía enfermos, moribundos, y que nadie, o por lo menos no querían apoyarlos. Entonces, me encanta encontrar una mujer como ella, que no era conformista, porque vivía en abundancia de pan. Oye, y tú dirás, oye, ¿por qué vivía en abundancia de pan, metafóricamente hablando? Porque sabía que sus niños estaban de hambre. Abundancia de medicinas, porque sus enfermos estaban que se morían. Necesitaba abundancia de amor, y es por esa la razón que tocaba la puerta de muchos voluntarios. Ojo aquí, no se trataba de cuánto le daban a ella, sino la intención que ella le daba a cada encuentro con las personas que sí podían dar. Y no escatimaba en pedir frontalmente dinero, medicinas, alimentos. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿no? ¿Cómo sería una Madre Teresa de Calcuta si hubiese sido conformista? A ver, imagínate por un instante, si sabes la historia de ella, obviamente. A ver, imagínate una Madre Teresa de Calcuta conformista y sin ambición. Primero, que se hubiera quedado en su convento, cuidando de sí misma, rezando, latigándose y viviendo su espiritualidad en silencio. No es ni bueno ni malo, simplemente te muestro cómo podría ser. Los enfermos allá afuera tendrían que ver su caso. Los pobres que mendigaban comida tendrían que ver su caso. Y los niños seguramente morían hambrientos en todas las calles de Calcuta, sin atención y sin dignidad repuesta. Y mira qué interesante, ¿no? Si ella hubiese vivido en esa postura, no existirían los misioneros de la caridad, que hoy, te estoy hablando de hoy, tienen presencia en más de 130 países. En más de 130 países. Misioneras, mujeres, imitando, inspiradas por la Madre Teresa. Una madre que, si no hubiese apostado por la abundancia, hoy ellas no existirían seguramente, o por lo menos bajo esa postura, bajo ese ideal, bajo esa filosofía, no. Porque te cuento, la Madre Teresa de Calcuta fue ambiciosa. No quería curar a 1 o 2 personas, quería curar a miles. Quería tener más alcance, quería tener más impacto,
más ayuda, más amor al prójimo. Quería multiplicar. ¿A través de qué? Más voluntarios. ¿Sí? Por lo tanto, si hubiese sido conformista, si hubiese dicho, hubiese estado aquí grabado en su mente, yo hago lo que puedo, lo demás que se la arreglen. ¿Cómo atender a unas cuantas personas ya era suficiente? Estoy satisfecho, satisfecha. No necesito más recursos. No necesito recursos. No necesito más dinero, no necesito más medicina, no necesito más alimentos. Ni siquiera necesito una casa, porque ella te cuento que buscó casas para albergar a esas personas más necesitadas. Que sea lo que Dios quiera. Ella no decía que sea lo que Dios quiera. Ella decía, Dios me ha dado este cuerpo, Dios me ha dado esta intención, Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado vida. Así que yo puedo ser el instrumento para lograr aquello desde mi pensamiento en abundancia. Por lo tanto, para nada había ese conformismo. Entonces, ella no era un promedio. No era un promedio de las madres de ese convento. No era el promedio. Porque ella no quería vivir apagada mientras la vida pasaba. Sabía muy bien que dentro de ella había un fuego interior, un deseo ardiente por aquello que tenía como propósito. Y su fe en Dios. Ser promedio es aceptar un salario que odias. O sea, recibes un salario y te quejas, que tienes un sueldo mediocre. Yo diría mejor ni te quejes. O de repente es vivir una relación que no te llena, pero sigues ahí 20, 30 años al lado de esa persona. Un cuerpo que no cuidas. Podría ser una rutina que te atrapa. Una rutina que ya no despierta tu inspiración. Y lo más triste es justificar con frases espirituales. Eso es muy triste. O frases sociales. O creencias implantadas por todas esas personas que nos cuidaron, nos criaron. Entonces hay una pregunta que quiero que en este momento te respondas. ¿Te conformaste con ser uno más del montón? ¿Qué evidencia tienes que no eres uno más del montón? Y es más, como le digo a uno de mis hijos, es que papá, yo soy la oveja negra. No seas la oveja negra. Porque oveja vas a seguir siendo oveja. Más bien sé un lobo, por ejemplo. Si hoy revisas tu vida, a ver, revisemos un instante. ¿Eres alguien que inspira? ¿Que rompe moldes? ¿Que deja huella? ¿O eres alguien que solo repite el mismo guión de siempre, de esos pensamientos construidos por tu historia y que no te atreves a romperlo? Un guión grabado que ya está desfasado en el tiempo. Y bueno, pues es un guión cómodo, ¿no? Y que tú probablemente lo enmascaras y te dejas engañar por esa mente que te atrapa. ¿Sí? Recuerda que el promedio no es un lugar, es una elección. Tú eliges ser el promedio. Tú eliges pasar desapercibido. Tú eliges mejor quedarte callado o no levantar la mano. Tú eliges someterte por esos pensamientos. Pero sabes que hay un bonito detalle, que nos quedan aproximadamente 114 días para que termine el año. Y cada día es una oportunidad para romper esa inercia, esa apatía, ese ser tibio y hacer hervir al máximo, a su máxima expresión, para que la tetera sirve y se haga sentir en este mundo. Algo que estoy muy seguro, pero muy seguro, es de que tanto tú como yo nacimos para más. Nacimos para más. Y ese nacer para más es para darnos la oportunidad de descubrir qué hay dentro de nosotros. Y cuando tú descubres y ves la maravilla, te vas a dar cuenta que eres capaz de conquistar algo más. ¿Y sabes qué? Y la incomodidad que sientes al escuchar todas estas palabras que estoy diciendo, y espero que te incomoden, no es casualidad, te cuento. Es tu alma gritándote que despiertes.
Si estás incómodo, escucha. Si estás incómoda, tienes dos posibilidades. O muteas, o de repente te sales de este grupo, o de repente apuestas por algo más. Si crees en Dios, Dios sabes muy bien que a través de ti ha generado algo maravilloso. Y es tu responsabilidad generar algo trascendental con aquello que tienes. Si no crees en Dios y te vas por el lado científico, pregúntale a un médico que te explique la maravilla de ser humano que habita en ti y que a través de tu cuerpo tú te puedes dar, wow, qué máquina tengo aquí. Y no merezco estar viviendo sometido a acciones mediocres. ¿Sí? Listo. Y no sigo porque todo lo que estoy diciendo también me lo estoy diciendo a mí. Así que es momento de también reflexionar sobre aquello que estoy dispuesto a hacer o dejar de hacer. ¿De acuerdo? Mi libro Atrapado es muchísimo más que una lectura. Es conectarte con tu mundo interior. Es aprender a mirarte realmente a través del espejo. Es reconocerte, aprendiendo a mirarte a los ojos. Es darte cuenta que es momento de caminar en soledad para que descubras, veas y sientas el despertar de una versión escondida dentro de ti. Atrévete a mirar y reflexionar sobre quién estás siendo realmente y quién podría ser para bien. Tú decides.